Ok, entonces, vamos a empezar, ¿ok? Sí logras ver, ¿verdad? Sí, se ve. Ok. Bueno, vamos a hacer, creo que ya mi última clase. Vamos a hablar sobre el proceso fisiológico en yeyuno e ilion y también el proceso fisiológico en colon, recto y ano, ¿ok? Bueno, el proceso ya lo llenaste y vamos a empezar con el proceso fisiológico en yeyuno e ilion. ¿Ok? Para recordar eso, pues recordemos un poco sobre lo que es el intestino delgado, ¿no? El intestino delgado es la parte más larga del tubo digestivo, ¿ok? Alrededor de 5 metros de longitud tiene y se extiende desde el píloro hasta la válvula ileocecal, ¿ok? Entonces, aquí tenemos el intestino delgado, ¿no? Y se extiende desde el píloro, que es la última parte de acá del estómago, hasta la válvula ileocecal que conecta el intestino delgado con el intestino grueso, ¿ok? Algo que recordar es muy importante es la histología. ¿Ok? Cuando nosotros hablamos de histología, pues nosotros tenemos que saber también las capas por las cuales están conformados, ¿no? Tenemos aquí que está conformado por la mucosa, la submucosa, la muscular y la serosa. Mira, acá hay una imagen, ¿ok? Donde se puede ver cada una de estas, ¿no? Tenemos la muscular de la mucosa, tenemos acá la submucosa, la muscular y alrededor tenemos la serosa. Y mires, acá adentro es súper interesante, vamos a ver las vellosidades, ¿no? Las vellosidades que tiene nuestro intestino, que son pliegues de la mucosa y que se van a proyectar hacia la luz intestinal, ¿no? Y bueno, esto, ¿por qué? Porque existe esas vellosidades, las vellosidades hacen que absorba, ¿no? La mucosa y nosotros podemos absorber lo que vamos a ir consumiendo, ¿ok? Entonces, para recordar un poco, para no estar, bueno, para recordar lo que ya habíamos hablado en clases anteriores, pues vamos a ver esto. Mira, habíamos hablado sobre la mucosa, submucosa, muscular y serosa, ¿no? Vamos a hablar un poquito sobre, primero, la mucosa, ¿ok? Eh, si hablamos sobre la mucosa, hay que recordar, por ejemplo, que esta mucosa, solo la mucosa, está conformada por tres capas, ¿ok? Entonces, la mucosa está conformada por tres capas. ¿Cuáles son estas, capas típicas? Va a ser, primero, va a ser eh, el epitelio, ¿ok? Después vamos a tener la lámina propia. Y por último, vamos a tener la muscular de la mucosa, ¿ok? Esas son las tres capas que va a tener la mucosa, ¿no? Entonces, si nosotros hablamos de esta parte, vamos a ver que existen distintos niveles, ¿ok? De superficie que va a ser absorbida, ¿ok? Y esto va a ayudar a absorber los nutrientes que estamos consumiendo, ¿no? Por ejemplo, va a haber aquí en esta mucosa, y creo que no es bueno pues olvidar, ¿no? ¿Qué vamos a tener aquí en esta mucosa? Vamos a tener a los pliegues circulares, ¿ok? Y los pliegues circulares, de alguna manera, pues son importantes porque aquí vamos a tener a unas válvulas. ¿A las válvulas de qué? De Kerkring. Así creo que es Kerkring. ¿Ok? Estos pliegues, de alguna manera, los pliegues forman elevaciones, ¿no? Como habíamos visto, los pliegues forman elevaciones de esta manera.
así y así, de esta manera. Y eso lo que va a hacer es que nos ayuden, ¿no? Ayuden a la absorción y también tengan más superficie. O sea, cuando nosotros hablamos de la superficie, hablamos de los 5 metros, no lo estamos midiendo acá, estamos midiendo toda esta parte de acá, ¿no? Este, la superficie del intestino incluso va a incrementar de 2 a 3 veces más muchas veces. Ok, ahora las vellosidades intestinales, o sea, estas vellosidades están revestidas porque por un epitelio. ¿Cuál es ese epitelio que están revestidas estas vellosidades? Es el epitelio cilíndrico simple, ¿ok? Y bueno, tiene vellosidades, las células, ¿qué células más tiene? Las células caliciformes, porque estas células nos van a ayudar a producir moco, ¿verdad? En caliciformes y bueno, este, y, eh, y bueno, hay una célula que es la más importante, que es la célula de los enterocitos, ¿ok? ¿Y por qué es importante esa célula de los enterocitos? Porque de alguna manera es la responsable que exista la absorción intestinal. ¿Ok? Entonces, ahí existe eso. Y después tenemos las criptas, acá también tenemos a las criptas de Liverpool. Ahí se escribe, creo. Las criptas de Liverpool. Algo así se escribe. Estas criptas, de alguna manera, son invaginaciones del epitelio, de la misma lámina propia, y son glándulas tubulares simples que se van a ramificar por ahí, ¿ok? Y que van a aumentar también la superficie del área, ¿no? Y lo que va a pasar, y porque son importantes, es que están compuestas por células de absorción y las células caliciformes también, ¿ok? Eh, y bueno, de alguna manera ocupan estas células, también existen células regenerativas, las células de Panet también que están aquí y nos van a ayudar al mismo tiempo a la absorción. ¿Ok? Entonces, recordemos que en la mucosa existe este grado de plegamiento, ¿no? Los pliegues, las evaginaciones de la mucosa y parte de la submucosa que va a ser, ¿ok? Existe también el segundo grado, las vellosidades, ¿ok? Las evaginaciones exclusivamente de la mucosa. ¿Ok? También tenemos las glándulas o las criptas de Lieberkühn, que son eh, invaginaciones solo de la mucosa. Y tenemos también los plegamientos, que son las microvellosidades, que son evaginaciones de la parte apical, de la parte de arriba, los enterocitos. ¿Ok? ¿Y por qué? ¿Por qué es importante hablar de eso? Porque de alguna manera, pues la mucosa, el, el epitelio de la mucosa, el epitelio que reviste la mucosa, este epitelio cilíndrico simple, es el que se distingue en bastantes tipos celulares aquí. O sea, va a haber bastantes tipos celulares y eso es ¿por qué es importante? ¿Por qué debería interesarnos a nosotros? Porque aquí va a tener características y para que se dé este proceso fisiológico de la absorción y de la digestión que vamos a tener nosotras, ¿ok? Por ejemplo, por ejemplo, vamos a tener a nuestra querida, ¿ok? Vamos a cambiar de color, vamos a tener a nuestra primera célula que les había dicho, que son los enterocitos. Enterocitos. ¿Por qué es importante hablar de los enterocitos? ¿Cuál es la importancia de hablar de estos enterocitos? Son unas células, ¿ok? Son células cilíndricas, ¿ok? Y bueno, tienen bastante microvellosidad, o sea, tienen pelitos, por así decirlo, ¿ok? Posee, la verdad, una gran actividad enzimática estas células y tiene un núcleo basal, ¿ok? Tiene un núcleo en la parte de abajo, ¿ok? Recordemos si lo dibujamos,
Supongo que va a ser así una célula y va a tener vellosidades, ¿no? Sí, y va a tener un núcleo en la parte basal, en la parte de abajo. Ese es el enterocito, ¿ok? Pero ya, eso es a nivel histológico, pero a nivel de la función, ¿por qué es importante el enterocito? Porque este enterocito va a transportar, ¿ok? Sustancias de la luz intestinal, ¿ok? De la luz intestinal a- hacia todo, hacia el sistema circulatorio. Circulatorio. Ese es su principal función. Entre otras de sus funciones, también va a ayudar a la síntesis de enzimas necesarias para la digestión, absorción y todo eso. Pero esa es una de las células, ¿no? Que es importante. Después tenemos otra célula que es importante, que está en la mucosa, que es la célula caliciforme. ¿Ok? ¿Por qué es importante la célula caliciforme? La célula caliciforme, ¿ok? Este, a ver, tiene gránulos de mucinógeno, ¿ok? Eso hace que de alguna manera produzca moco, ¿ok? Y ese es su principal función, producir moco, ¿ok? Y de alguna manera, bueno, también tiene una forma y todo eso, pero digámoslo ahí, que produce moco, ¿ok? Otra célula que es importante es la célula de pan, ¿ok? La célula de pan, de alguna manera, su ubicación, pues, es en la base de las glándulas intestinales, ¿ok? ¿Cuál es su función? ¿Cuál es su función importante? Las células de pan regulan, ¿ok? Regulan, la flora bacteriana del intestino delgado, ¿ok? Por eso es importante las células de pan. Otra célula importante son las células M. ¿Qué son las células M y por qué son importantes? Las células M nos ayudan a transportar microorganismos y otras moléculas, macromoléculas, desde la luz intestinal hasta las placas de Peyer, ¿ok? Y funcionan así como células transportadoras de antígeno, por eso son importantes. Y también tenemos a las células enteroendocrinas, ¿ok? Producen casi las mismas hormonas peptídicas, ¿ok? Que ya habíamos hablado en una clase anterior, ¿ok? Entonces, por eso es bueno recordar un poquito lo que es la histología y lo que es la importancia de la mucosa, ¿no? Y saber que aquí va a haber tipos de células, epitelios, distintos tipos celulares que vamos a tener, ¿ok? Y bueno, pues recordemos mm, que después de eso, de la mucosa, tenemos a la llamada submucosa, ¿ok? La submucosa es importante. ¿Por qué es importante la submucosa? La submucosa está formada por tejido conjuntivo, ¿ok? Con fibras elásticas, ¿ok? Y de alguna manera la submucosa va a presentar las glándulas de Brunner, ¿ok? Las glándulas de Brunner. Pero las glándulas de Brunner, solo van a estar en el duodeno. ¿Ok? Solo en el duodeno. ¿Ok? Las glándulas submucosas, o también llamadas de Brunner, se encuentran en una transición abrupta, ¿ok? De alguna manera. ¿Por qué es importante hablar de estas glándulas abruptas? Porque producen una secreción que esa secreción es alcalina, o sea, tiene un pH alcalino y que neutraliza el
la acidez del estómago, el quimo ácido del estómago que está originando el estómago. Por eso es importante, ¿ok? Si bien en esta clase no vamos a hablar del duodeno, ya lo han hablado del duodeno, solo vamos a hablar del yeyuno de Ilion, es importante recordar que en la mucosa tenemos estas glándulas y que es importante. Después tenemos a la muscular. Y la muscular, pues, está formada por músculo liso y también en la capa interna circular y una externa. O sea, en el intestino delgado también es sileno circular interna y longitudinal externa. ¿Ok? ¿Por qué es importante hablar de la capa muscular en el intestino delgado? Por ejemplo, la capa circular interna, ¿qué va a hacer? Que va a producir contracciones, ¿ok? En segmentos, no en todo, en segmentos va a producir contracciones. ¿Y eso para qué es? ¿Para qué hace eso? Para que se mezcle todo lo que hemos comido, todo el contenido que estamos comiendo se va a mezclar, entonces por eso es importante. Después de eso, la longitudinal externa también va a producir estas contracciones peristálticas que va a haber. ¿Y para qué? Para que el contenido se pueda desplazar, si no el contenido no se va a desplazar. ¿Ok? En- ¿Ok? Entonces, recordemos que entre estas dos capas, o sea, entre la capa circular interna y longitudinal externa, existe pues grupos de neuronas ganglionares, ¿ok? Que forman el plexo de Auer, a- ¿cómo se escribe? Auerbach, o Auerbach, como quieran pronunciar. Auerbach, creo que así se escribe, ¿ok? Y bueno, pues ahí está este plexo mientérico de Auerbach, ¿ok? Entonces, tenemos la mucosa, la submucosa, la muscular y por último vamos a tener pues a la serosa, ¿no? La serosa, perdón, serosa es, eh, es un epitelio, ¿ok? Plano simple, ¿ok? Y bueno, está cubriendo prácticamente, ¿ok? Una función importante, ¿no? ¿Ok? A recalcar ahora, ¿no? Pues claro que siempre todo en la parte de nuestro organismo, cada parte cumple funciones importantes, ¿ok? Entonces, ya habiendo recordado un poquito esto sobre la mucosa, su mucosa muscular y serosa, pues vamos a ir y vamos a hablar de frente sobre el yeyuno y vamos a hablar sobre el hilo, ¿ok? Que son las partes de nuestro intestino delgado. ¿Ok? Entonces vamos a ver la anatomía y función general del yeyuno e hilo. ¿Ok? Recordemos, el duodeno es la primera parte donde se inicia la mayor parte de la digestión de nutrientes. El yeyuno es la segunda sección donde ocurre mucha absorción de nutrientes y el ilion es la última sección responsable de la absorción de los nutrientes ya remanentes, ¿ok? Especialmente las sales biliares, la vitamina B12 que va a estar ahí, ¿ok? Características. Por ejemplo, la longitud. Yeyuno aproximadamente 2,5 metros. El ilion 3 metros. Yeyuno, ¿cuál es la principal función? Absorbe carbohidratos, proteínas y lípidos. Ilion, absorción de vitamina B12 y de sales biliares. ¿Ok? pH, entre 7 a 9, ilion 7 a 8. ¿Ok? Estructura de la mucosa. Pliegues, vellosidades, prominentes y ilion, vellosidades menos pronunciadas. ¿Ok? Y la absorción de nutrientes clave son carbohidratos, proteínas y lípidos en el ayuno y en el ilion vitaminas y minerales específicos, ¿ok? Entonces, vamos a hablar un poco sobre el ayuno, ¿ok? El ayuno tiene vellosidades largas, como pueden ver acá, mira, tienen vellosidades súper largas a modo de digitaciones, dice vellosidades en forma de dedo incluso, ¿ok? Que contienen un vaso cuilífero bien desarrollado en el eje. ¿Ok? El yeyuno no contiene glándulas de Brunner en la submucosa, como lo tenía el duodeno. ¿Ok? En el yeyuno pueden identificarse las placas de Peyer, en donde en la lámina propia, aunque en el yeyuno nos dice que estas no son muy llamativas.
¿ok? Eh, y que las placas de Peyer son un rasgo muy característico en donde en el hilo. ¿Ok? Y se encuentra también las células de Paneth en las bases de las criptas de Liverpool. Mira, acá tenemos, si quieren ver mejor, cómo señalan las criptas de Liverpool, ¿no? Vamos a tener aquí estas criptas y las células de Paneth se encuentran en la base de estas. ¿Ok? Entonces, esto es el yeyuno y aquí vamos a ver el proceso fisiológico del yeyuno. ¿Ok? Absorción del yeyuno. Nutrientes absorbidos principalmente hidratos de carbono, proteínas y lípidos. También va a absorber, por supuesto, vitaminas y minerales. El pH óptimo del yeyuno tiene que ser entre 7 a 9. ¿Para qué? Para que exista la acción de las enzimas pancreáticas y también la bilis. ¿Ok? Habíamos dicho que estos son los nutrientes y hay enzimas involucradas para que se produzca esta absorción de estos nutrientes, ¿sí o no? Y por ejemplo, en los carbohidratos, ¿quién va a estar? La enzima pancreática. Y ahí vamos a tener la maltasa, lactasa, sacarasa. En las proteínas vamos a tener las peptidasas pancreáticas y peptidasas en la membrana de ayuno. Y los lípidos, lipasa pancreática, sales biliares para la emulsificación, ¿ok? ¿Cuál va a ser el mecanismo de absorción? Por ejemplo, en los carbohidratos va a ser el transporte activo secundario. Depende de sodio en enterocitos. Y las proteínas también un transporte activo secundario de aminoácidos y péptidos pequeños. Y los lípidos, sin embargo, va a ser un mecanismo pasivo, ¿no? Formación de micelas para el transporte intercelular y luego de exocitosis. ¿Ok? Entonces, llegamos que la absorción de agua y electrolitos en el ayuno es altamente permeable al agua. ¿Ok? Va a facilitar eso, su absorción junto a los electrolitos como el sodio, cloro y potasio. Sin embargo, la absorción de sodio se realiza mediante el cotransporte de la glucosa y de los aminoácidos que va a existir. ¿Ok? Entonces recordemos que en la fisiología del ayuno se va a absorber los nutrientes, carbohidratos, proteínas y lípidos. Y aquí les he puesto una línea de tiempo. Creo que es más bonito aprenderlo así, ya que en su libro lo ven de corrido, ¿no? Mire, primero, entrada del quimo, ¿ok? Al, del quimo en el yeyuno. Ok, primero, ¿qué es el quimo? ¿No? Para que entiendan un poquito qué es el quimo. El quimo es esta mezcla semilíquida de alimentos parcialmente digeridos porque ya han pasado por el estómago, el duodeno, ¿no? Y también esta mezcla está por ácido gástrico, enzimas provenientes del estómago y del duodeno, ¿ok? El pH, ok, al ingresar al yeyuno, el pH del quimo se neutraliza parcialmente gracias a la secreción de quién, del bicarbonato en el páncreas, ok. Eso no olviden. ¿Por qué? Porque está viniendo, ¿no? Esta bola de alimentos que ahora le vamos a llamar quimo y que ya ha pasado por el pH ácido, que es el estómago. Entonces, ¿a dónde va a ir acá? Va a ir al duodeno y ya se va a estar neutralizando más en el yeyuno. Entonces va a ser, gracias a la secreción del bicarbonato del páncreas, sí, va a ser entre un 7 y un 9 para que se haga toda esa acción enzimática, ¿ok? Entonces ya tenemos a nuestro bolo alimenticio llamado quimo que ya está entrando al yeyuno, ¿ok? Segundo paso, a continuación se va a dar, ¿qué dice? La digestión, ¿no? Entonces, existen enzimas pancreáticas y la bilis, ¿ok? Que en el ayuno van a actuar como enzimas pancreáticas, que es la amilasa, la proteasa, la lipasa, las sales biliares que emulsifican las grasas, ¿ok? Entonces, ¿nos va a ayudar a qué? A la digestión de carbohidratos, proteínas y lípidos. Entonces, como yo les había mostrado arriba, la amilasa pancreática y enzimas de la mucosa descomponen los carbohidratos complejos en monosacáridos, ¿no? Y
estos carbohidratos se van a volver en solo en fructosa, glucosa, etcétera. Lo mismo en las proteínas, se tienen que descomponer, ¿no? Las proteínas pancreáticas y enzimas de la mucosa convierten a las proteínas ¿en qué? En aminoácidos, ¿sí o no? Ustedes recuerdan, el conjunto de aminoácidos es la proteína. Entonces, ahora ya no, se tienen que, de alguna manera descomponer, por eso las proteínas, gracias a estas enzimas, se convierten en aminoácidos. Y los lípidos, la lipasa pancreática, con ayuda de las sales biliares, descompone los lípidos en ácidos grasos y solo en monoglicéridos. ¿Ok? Entonces, ya estamos viendo cómo las enzimas pancreáticas y de la bilis nos ayudan a la digestión de estos carbohidratos, lípidos y proteínas. Y mira, ya eh, se ha dado este proceso, ahora tenemos que absorber estos nutrientes, ¿verdad? El transporte a través de las vellosidades intestinales, las vellosidades de las microvellosidades del yeyuno, maximizan esta superficie de absorción, por eso es importante, o sea, no por nada tenemos estas vellosidades que nos van a ayudar, ¿no? A absorber. Por ejemplo, dice, la glucosa y la galactosa se absorben mediante un transporte activo secundario, depende del sodio, mientras que la fructosa lo hace por difusión facilitada nada más. Las proteínas, o sea, los aminoácidos pequeños que ya están pequeños, no péptidos, se absorben por cotransporte ¿de quién? Del sodio. Y los lípidos, los ácidos grasos, los monoglicéridos, de alguna manera reensamblan en triglicéridos, ¿ok? En el interior de los enterocitos. ¿Ok? Y lo vamos a transportar como kilomicrones a través del sistema linfático. ¿Ok? Aquí recordamos nuestras clases de bioquímica, ¿no? Y el cuarto paso, pues, es la absorción de agua y electrolitos. Recordemos en la ósmosis, ¿no? En la ósmosis, el agua se absorbe pasivamente en respuesta de una alta concentración de nutrientes en las células de la mucosa, y lo mismo los electrolitos, el sodio y el cloro se van a absorber activamente, contribuyendo que exista siempre este equilibrio osmótico, ¿no? Y facilitando la absorción de agua. Entonces, estos son los pasos. Entrada del quimo en el ayuno, continuación de la digestión, absorción de nutrientes, absorción de agua y electrolitos. ¿Ok? Y ahora vamos a pasar al hilo. El hilo, de alguna manera, es la última parte, ¿no? Los últimos 3/5 del intestino delgado. Destaca la presencia de estos nódulos linfáticos y habíamos hablado de las placas de Peyer, ¿verdad? Las placas de Peyer que son muy importantes. Sus paredes son más delgadas, menos vascularizadas. Recordemos que, mira, acá dicen las vellosidades son más cortas cuando se comparan con el yeyuno, y pueden ver, mira, sus velocidades son más cortas. En el yeyuno las velocidades, miran, eran súper más largas. Se localizan las células M, o sea, células transportadoras de antígenos, que por eso les había hablado un poquito más arriba. También aquí hay agregados linfoides en forma de grandes folículos y se extienden en la lámina propia y en la submucosa. ¿Ok? Entonces, a medida que se aleja del píloro, ¿ok? El intestino tiende a ser cada vez más estrecho. Eso es algo que deberían recordar. También aumenta el número de células caliciformes, o sea, va a producción de más moco. Disminuye el largo de las vellosidades y también disminuye la altura de los pliegues circulares que van a tener. ¿Ok? Entonces, eso es importante recordar para ver el proceso fisiológico del hilo. ¿Ok? La función específica del hilo: absorción de sales biliares. Las sales biliares que no fueron absorbidas en el ayuno son absorbidas activamente en el hilo terminal. ¿Ok? ¿Y dónde se va a ir? Al hígado. Y también la absorción de vitamina B12. La vitamina B12 se une al factor intrínseco del estómago y el complejo se absorbe activamente en donde, en el ilion también. ¿Ok? Entonces, aquí hemos dicho, ¿qué se absorbe? Vitamina B12, sales biliares. El mecanismo de absorción es endocitosis mediada por receptor, y el otro es un transporte activo. ¿Ok? Ven los detalles, cómo se absorbe la vitamina B12, un factor intrínseco esencial para el sistema nervioso y la hematopoiesis. ¿Ok? Recordamos que la absorción de agua y electrolitos, aunque el ilion es menos permeable que el yeyuno, también permite la absorción de agua y electrolitos. ¿Ok? Y esto es importante porque equilibra el contenido intestinal, ¿no? Antes que pase al intestino delgado, antes que pase al colon, ¿no?
Ahora, de nuevo vamos a ver una línea de tiempo para que se les quede, ¿no? Cómo entra el ilion y cómo pasa al colon. Ya habíamos visto cómo entra el yeyuno y cómo pasará al ilion, ¿no? Entonces vamos a ver. Primero, entrada del quimo al ilion. Ya habíamos hablado que era el quimo, ¿no? Entonces ya, el quimo sale del yeyuno y va a entrar al ilion. El quimo remanente, por eso se le dice. Al llegar al ilion, ¿ok? Perdón, al llegar al ilion, el quimo ha perdido mayor parte de sus nutrientes principales, los carbohidratos, proteínas y lípidos. ¿Por qué decimos eso? Porque ya pues han sido absorbidos en el ayuno, ¿verdad? Y han sido absorbidos. Entonces, este quimo remanente aún contiene solo sales biliares, agua, electrolitos, otros elementos que no son absorbidos por el ayuno, ¿ok? Entonces, de esta manera va a entrar este quimo remanente al hilo. Y vamos a tener en el paso 2 la absorción de sales biliares, ¿ok? ¿Qué va a pasar acá? Va a haber un reciclaje de sales biliares. Las sales biliares esenciales van a ser para la emulsificación de grasas. Se absorben activamente ¿en dónde? En el ilion terminal. Y se transporta al hígado, ¿ok? Y aquí va a haber esta circulación entre y esto se va a dar mediante un transporte activo. Las sales biliares son transportadas de regreso al hígado para ser reutilizadas en la digestión de grasa. ¿Ok? Esa es la absorción de sales biliares. Ahora vamos a ver la absorción de vitamina B12. Recordemos la asociación al factor intrínseco. La vitamina B12, unida a este factor intrínseco, es reconocida por el hilo, ¿ok? Y de alguna manera es absorbida mediante este proceso llamado endocitosis, ¿ok? Y pues mediante un receptor para la formación de glóbulos rojos y para la función del sistema nervioso. ¿Ok? Entonces, así se da la absorción de sales biliares y la absorción de la vitamina B12. Paso 4, ¿qué pasa? La absorción de nutrientes, porque hay más, ¿no? De nutrientes remanentes que han quedado y el agua. ¿Ok? ¿Qué pasa con los electrolitos y el agua en el ileón? El ileón sigue absorbiendo sodio, cloro, potasio junto con el agua. Y este proceso, de alguna manera, es importante porque tiene que reducir el contenido intestinal antes de entrar al colon. ¿Ok? Entonces va a existir la difusión también de nutrientes remanentes. Otros nutrientes en pequeñas cantidades ha quedado ahí, ha quedado aminoácidos, monosacáridos, ácidos grasos. También ahí esos remanentes nutrientes se va a absorber en el hilo, ¿ok? Y por último, se va a ir a transportar al colon. ¿Qué quiere decir eso? Que al final del ilion, el contenido intestinal se reduce en nutrientes, ¿ok? Mucho más que en el yeyuno. Y se convierte en un material mucho más denso, porque si se dan cuenta, en el yeyuno ya hay una absorción de agua. Aquí sigue habiendo absorción de agua y electrolitos. Entonces se reduce, ¿no? Ya el contenido debe estar más denso, listo para pasar al colon, donde obvio que se va a reabsorber más agua, más electrolitos, y pues gracias a eso se va a formar por último nuestras heces, ¿no? Entonces, este es el proceso por el que pasa en el hilo, en esa parte del hilo, ¿ok? Entonces, vamos bien hasta ahí. Entonces, aquí les he dejado un poco una tablita que después lo ven, cómo se resumen el proceso de Yeyuno a Ilium, ¿ok? Y aquí un cuadro, ¿no? De doble entrada, donde vemos la entrada del quimo, la digestión, absorción de nutrientes y el paso al colon que no lo tiene Yeyuno, solo lo tiene Ilium, ¿ok? Y aquí vamos a ver de nuevo el proceso fisiológico en colon, ano y recto, ¿ok? ¿Qué tiene que ver esto? Ok, vamos a ver acá el proceso fisiológico que se da ahora en el colon. Ya pasó por el duodeno, ya pasó por el yeyuno, ya ha pasado por el ilion y ahora vamos a pasar por el colon. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el objetivo fisiológico que pase este, por el colon? ¿Ok? El objetivo principal es absorber la cantidad de agua que había quedado, los electrolitos, y al formar y almacenar las heces, ¿no? Entonces, el colon se divide ahora en cuatro partes. El intestino delgado se divide en tres, duodeno, yeyuno e ileón. El colon o el intestino grueso se divide en cuatro partes, ¿ok? Como lo podemos ver aquí.
El colon va a ser el colon ascendente, ¿ok? El colon ascendente, que acá podemos verlo. Después colocamos el colon transverso, que está aquí, ¿no? El colon descendente. Y por último, el sigmoides, que está en esta parte. La función principal del colon es conectar, ¿no? El contenido intestinal absorbiendo agua y electrolitos, ¿ok? Miren, aquí les he puesto una imagen de la histología del colon mucho más resumida, ¿no? Recordemos que el colon ascendente, que está acá, contiene alta densidad de células inflamatorias, ¿ok? Células absortivas. Aquí también están las células de Paneth y son normales en las bases de las criptas. ¿Ok? En el colon transverso contienen alta densidad de células inflamatorias, células absortivas también, las células de panel también son normales en la base de las criptas. En el colon descendente ya contiene una baja densidad de estas células inflamatorias y las células panel indican una lesión crónica, ¿ok? Y por último, en el sigmoides y el recto contiene una menor densidad de células inflamatorias, alta densidad de células caliciformes, más moco y aumento de mucífagos en la lámina propia. ¿Ok? Y una leve distorsión en una arquitectura. ¿Ok? De esa manera está la histología del colon. No les voy a meter mucho más, les he metido un poco más la histología del intestino delgado, porque es importante saber qué células están ahí, ¿no? Porque nos van a ayudar a todo este proceso de digestión. Aquí en el colon les dejo ahí, revísenlo un poco más, ¿ok? Y ya. Recordemos también que el colon va a iniciar desde la válvula ileocecal, o sea, donde va a desembocar la parte del hilo terminal hacia el ciego, ¿ok? Y ya está. Y vamos a tener aquí el colon en cuatro partes y todo, ¿ok? Ahora vamos a hablar un poquito, lo dejé así, sobre qué pasa dentro del tubo digestivo, ¿no? Existe dos palabras que quiero que sepan. Ay, perdón. Bueno, lo dejé ahí. Ahí, ya, no importa. Dos palabras que quiero que sepan la diferencia. Y una palabra es mezcla, ¿ok? Y otra palabra que quiero que sepan la diferencia es la propulsión. Cuando nosotros nos referimos a la palabra mezcla, ¿ok? Mezcla es la combinación de todas las sustancias, ¿no? Que están dentro de la luz intestinal, ¿ok? Este, que se van mezclando, pero no hay ningún desplazamiento, no hay desplazamiento. ¿Ok? Eso quiero que entiendan. Mezcla, pero no hay desplazamiento, ¿ok? Existen ondas, sí, existen ondas lentas que van a existir acá, que son constantes, ¿ok? Y son potenciales de acción, pero no necesariamente ejercen una función contráctil que va a hacer que se desplacen, ¿me entiendes? Eso es la mezcla. ¿Y qué es la propulsión? La propulsión es la combinación también de estas sustancias que están en la luz intestinal, ¿no? Entre la luz intraluminal, pero con un propósito de avance, o sea, de desplazamiento. Ok, esa, desplazamiento. Desplazamiento. Ok, ustedes me entienden. Ya, ese es el propósito, ¿no? El propósito de desplazamiento, que avance en estas sustancias a través de, de, de la luz intestinal, ¿no? Y y bueno, se vaya al final en dirección fecal, ¿no? En la última parte del tubo digestivo. Entonces, estas ondas de propulsión, ¿ok? Este, de alguna manera nos ayudan, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando existen bastantes ondas de propulsión? ¿Ok? ¿Qué existe? ¿Qué pasa ahí? Esto se va a dar los cuadros diarreicos, ¿ok? Aquí sí se va a dar los cuadros diarreicos. Vamos a decir, uy, ¿no? Estamos
este, en con una paciente o una persona que está con diarrea. ¿Por qué? Porque va a haber muchas más ondas de propulsión y estas van a tener una velocidad aumentada, ¿no? Por ejemplo, las ondas de propulsión solo son 1 centímetro por minuto, pero si ya hay más, diarrea, ¿no? Esto aumenta. ¿Por qué aumenta estas ondas de propulsión? Gracias a una distensión, gracias al aumento del peristaltismo, ¿no? Gracias a la gastrina, la insulina, van a aumentar el movimiento para que avance, ¿no? Avance este contenido que está ahí en la luz intraluminal, ¿ok? Entonces, esta es la diferencia entre mezcla y propulsión. Eso tienen que saber, ¿ok? Este, bueno, no, otro, otras definiciones que quiero que sepan aparte de esto es que el intestino grueso, tiene tres tipos de movimiento, ¿ok? Estos son, primero, contracción de la masa, ¿ok? ¿Qué quiere decir eso? Tres tipos de movimiento. Vamos a ver, contracción de la masa, ¿ok? ¿Qué quiere decir? La contracción de la masa es poco frecuente, muy poco frecuente, ¿ok? Después tenemos contracciones segmentarias, Estas contracciones segmentarias pueden ser hacia adelante y hacia atrás, ¿ok? Hacia adelante, hacia atrás. No sé ahorita cómo explicarlo con mi mano, pero sería genial que si ustedes nos están ubicando puedan buscarlo, ¿ok? En videitos. Y después tenemos las contracciones pendulares. ¿Ok? Estas contracciones pendulares se dan en el colon transverso que está colgando, ¿ok? Y bueno, estos son los tres tipos de movimiento, ¿ok? Recuerden que el movimiento propulsivo, el movimiento de propulsión es el de avance, ¿no? Que está dado por reflejos, ¿ah? El movimiento de propulsión está dado por el reflejo gastrocólico y de reflejo duodenocólico, ¿ok? Está dado por eso, pues a nivel gástrico, ¿no? Y que ayudan al movimiento de estímulos, de distensión, de reflejos, ¿ok? Y bueno, pues eso es lo que, a ver, otros términos que quisiera hablarles acá es nada, ¿no? Esos términos siempre es bueno recordar. Recordemos también a ver que las funciones, ¿no? La absorción de agua y electrolitos que se va a dar en el colon. Recordemos que el intestino delgado es el que absorbe mayor cantidad de nutrientes, ¿no? Y agua y electrolitos también. El yeyuno se absorbe en menor cantidad, el duodeno ya duodeno y no ilion, y el colon es donde se absorbe agua y electrolitos, ¿ok? Y esta función de absorción de agua y electrolitos va a recaer ¿en dónde? En el colon del lado derecho, ¿ok? Después también tenemos almacenamiento, mezcla y la propulsión. ¿Ok? Entonces, esos son los conceptos que quiero que sepan. Y ahora vamos a ver, sí, pues, ¿qué pasa? eh, Paso a paso qué va a pasar eh, desde que el quimo entra al colon. ¿Ok? Vamos a ver la entrada del contenido del colon, el ciego y el colon ascendente. El contenido al ingresar al colon está semilíquido, aún contiene agua y electrolitos que no han sido absorbidos, o sea, no está tan denso. El pH del colon es ligeramente ácido, alrededor de 5,5 a 7. ¿Y esto por qué? Porque existe ese pH, va a favorecer la acción de ciertas bacterias y ciertas enzimas, ¿ok? Entonces va a existir como segundo paso la absorción de agua y electrolitos, ¿no? Entonces va a existir, el colon absorbe alrededor del 90% del agua que ha restado mediante ósmosis y transporte activo de sodio y el sodio y el cloro va a ser absorbidos activamente
¿ok? Y ayuda a mantener el equilibrio osmótico también. Entonces, nutrientes y electrolitos. El agua va a ser absorbido por ósmosis. El cloro, transporte activo, sodio, perdón, y el cloro, transporte pasivo. De esa manera van a ser absorbidos, ¿ok? En el intestino grueso. Pasamos acá. El paso 3, la fermentación bacteriana. ¿Qué quiere decir eso? Aquí vamos a ver, ¿ok? Microbiota intestinal. ¿Ok? Ustedes han escuchado de la microbiota intestinal, las bacterias en el colon. Las bacterias que están en el colon, principalmente en el colon ascendente, que van a fermentar los carbohidratos no digeridos, generando ácidos grasos de cadena corta, algunos compuestos, metano, dióxido de carbono. Es importante estas bacterias en el colon, esta microbiota intestinal. ¿Nos da beneficios en la fermentación? Sí. Los ácidos grasos de cadena corta son absorbidos y proporcionan energía a las células que están conformados el colon, ¿ok? Y nos ayudan para mantener un adecuado ambiente de la microbiota, ¿ok? Y después de eso tenemos a quién, a la formación de las heces en el colon descendente y sigmoide. ¿Qué quiere decir eso? Que a medida que el contenido intestinal se mueve más al colon descendente y al colon sigmoide, se convierte ya en una masa sólida. ¿Por qué se convierte en una masa sólida? Porque ya, pues ya han absorbido la mayor cantidad de agua, ¿no? Entonces, aquí tenemos a la composición de las heces. Las heces contienen agua alrededor de 75%, bacterias, células epiteliales, descamadas, mucina, restos de alimentos no ingeridos como la fibra por ahí, y también vamos a tener al moco. El colon secreta bastante moco para lubricar el paso de las heces y proteger la mucosa, si no estaría raspando ahí. Por eso, en esa parte, cuando hemos hablado sobre la histología, aparecen más este tipo de células, ¿no? Que producen moco, ¿no? Entonces, este es el paso 4, ¿ok? Vamos a ir aquí. Ya, aquí pasa ya el colon y ahora va a ir el proceso fisiológico en el recto. ¿Qué va a pasar en el recto? Primero va a entrar las heces, ¿no? Ya hemos dicho que se va a formar las heces, que ya hemos visto su composición y ahora vamos a ver, las heces se almacenan temporalmente en el recto hasta que el organismo esté listo para eliminar. ¿Ok? Entonces, aquí de alguna manera va a haber un estímulo de receptores. Cuando el recto ya se llena, los receptores de estiramiento, va a haber un estiramiento de la pared rectal, no va a haber unas vías de señales que indican que vamos, ok, ya necesito ir a defecar, ¿no? Entonces, para eso va a haber un reflejo, ¿no? De defecación. Va a haber una respuesta involuntaria. Este reflejo va a causar la contracción de las paredes del recto. Y por eso aquí les coloqué, ¿no? Este, las partes, de alguna manera, de recto, ¿no? El músculo del esfínter externo subcutáneo, la cripta anal, todo eso. ¿Qué va a pasar en el esfínter anal externo? Porque hay dos esfínteres, anal interno y anal externo. El esfínter anal externo es un músculo voluntario, ¿ok? Que permite el control consciente sobre la expulsión de heces. Entonces aquí hemos colocado. El esfínter anal interno es involuntario, controlado por el sistema nervioso autónomo. Lo que va a hacer es relaja después del reflejo de la defecación. Y el esfínter anal externo es voluntario, nosotros lo controlamos y controla la expulsión final de heces que nosotros vamos a tener en nuestro organismo. ¿Ok? El esfínter anal interno, este, es, de alguna manera es un músculo liso, ¿ok? Este músculo liso y el esfínter anal externo es un músculo estriado, ¿ok? Entonces, ese es el proceso fisiológico que se da en el recto. Y ahora vamos a ver por último el proceso fisiológico en el ano, ¿ok? Que es diferente, recto y ano. Primero va a haber la contracción y relajación de esfínteres. Cuando la persona ya nosotros decidamos defecar, el esfínter anal externo se va a relajar voluntariamente, ¿ok? Va a haber esta presión intraabdominal a través de la contracción de estos músculos abdominales que nos va a ayudar a expulsar estas heces.
Las heces son expulsadas a través del ano con ayuda de esta peristalsis rectal y la presión intraabdominal que vamos a tener. Y así se da este proceso fisiológico en el ano, ¿ok? Y así es como terminamos, ¿ok? Aquí he colocado un resumen del proceso eh, en el colon, en el recto y en el ano. Cómo entra el contenido, cómo es su absorción, cómo es la formación de las heces, el reflejo de la defecación y por último la expulsión que se da propiamente en el ano, ¿ok? Este, no tengo más que decirles, por ejemplo, si una persona, por ejemplo, está estreñida, ¿ok? Existen tres condiciones para que esté estreñida. Por ejemplo, es una ingesta adecuada de, 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 de agua, ¿no? Que, o sea, debe haber fibra en nuestra alimentación también para que se forme un buen bulto, un suficiente bulto. El bulto se forma de las células que van desencadenando en el tracto digestivo, ¿ok? Entonces, por eso se puede dar el estreñimiento, también la anatomía normal del tubo digestivo es conservada, los intestinos cortos, cambio de la anatomía puede producir estreñimiento, ¿ok? Y la función adecuada del intestino es lo que nos va a ayudar a que se dé todo este proceso de digestión, ¿ok? Entonces, este, debemos de tener buen consumo de fibra, ¿ok? Para que todo nuestro proceso se dé bien, la fibra en nuestra dieta alimenticia, nuestras bacterias, ¿no? Habíamos hablado acá sobre la flora intestinal y las bacterias, ¿no? La microbiota intestinal, el colon, hay mucha flora bacteriana normal y tiene bastante influencia, ¿no? Desde que nosotros nacemos, desde el parto, la leche, que consumimos leche materna y todo eso. ¿Ok? Un crecimiento bacteriano. Y bueno, pues eso es todo, chicos. Creo que con esto hemos acabado. Conmigo, la verdad. Este, Acá están las referencias bibliográficas. El post se les voy a pasar, que está de todo lo que he hablado. Y muchas gracias. Este, no tengo más que decir, creo. ¿Tienen alguna pregunta?